Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. A continuación explicaré una serie de ejercicios de la sección 5.2, la integral definida del libro de Jen Stewart, séptima edición, Cálculo variable trascendentes tempranas, y del libro de la octava edición, Cálculo trascendentes tempranas, del mismo autor. Los ejercicios son del 46 al 50, están ubicados en la página 384 de la séptima edición y de la página 390 de la octava edición. Ejercicio 46 de la séptima y octava edición. A partir de los resultados del ejercicio 27 y del hecho de que la integral de 0 a pi medios de coseno de x por dx es igual a 1, según el ejercicio 25 de la sección 5.1, junto con las propiedades de las integrales, evalúe la integral de 0 a pi medios de 2 coseno de x menos 5x todo por dx. Aquí están las propiedades de las integrales. Apliquemos la propiedad número 4 para resta de dos funciones, igual a la integral de 0 a pi medios de 2 coseno de x de x menos la integral de 0 a pi medios de 5x por dx por propiedad 4. Una constante por una integral es la constante por la integral según la propiedad 3. La integral que vamos a evaluar es igual a 2 que multiplica la integral de 0 a pi medios de coseno de x por dx menos 5 por la integral de 0 a pi medios de x por dx según propiedad 3. En el ejercicio 27 se demostró que la integral de AB de x por dx es igual a b cuadrado menos a cuadrado sobre 2. En consecuencia, la integral que estamos evaluando es igual a 2 por esta integral es igual a 1 según el ejercicio 25 de la sección 5.1. Esto es igual a 1 menos 5 por, aplicando la propiedad de la integral de x por dx, es igual a b cuadrado, que corresponde a pi medios al cuadrado, menos a al cuadrado, a corresponde a 0, 0 al cuadrado, todo sobre 2. Esto es igual a 2 menos 5 por pi cuadrado sobre 8, igual a 2 menos 5 pi cuadrado, todo sobre 8. Ejercicio 47 de la séptima y octava edición. Escriba como una sola integral en la forma integral de a a b de f de x por dx, integral de menos 2 a 2 de f de x por dx, más la integral de 2 a 5 de f de x por dx, menos la integral de menos 2 a menos 1 de f de x por dx. Aquí tenemos que organizar esta integral de tal modo que se cumpla la propiedad número 5. Para ello miremos los límites inferiores de las tres integrales y notemos que esta integral tiene como límite inferior menos 2. Hay que buscar el límite superior con menos 2. Entonces invertimos el orden de estos límites. En consecuencia, el signo se cambia. Recordemos que si invertimos los signos, la integral es negativa. Y como aquí es negativa, me queda entonces positiva. O sea que nos quedaría integral de menos 2 a 2 de f de x de x más la integral de 2 a 5 de f de x por dx más la integral, aquí invertimos el orden de integración de menos 1 a menos 2 de f de x por dx, aplicando la propiedad A. Ahora ordenemos. Partimos del valor menor, integral de menos 1 a menos 2 de f de x por dx, más, aquí notemos que aquí se deben cruzar estos valores, entonces sería integral de menos 2 a 2 de f de x más la integral
de 2 a 5 de f de x de x. Notemos que aquí este 2 con este 2 se cruzaron. En consecuencia, esto es igual a la integral de menos 1 a 5 de f de x por dx, aplicando la propiedad número 5. Ejercicio 48 de la séptima edición. Si la integral de 1 a 5 de f de x por dx es igual a 12 y la integral de 4 a 5 de f de x por dx es igual a 3.6, encuentra la integral de 1 a 4 de f de x por dx. Vamos a ver qué propiedad se aplica para estas tres integrales. Aquí miremos que el valor menor de las tres integrales corresponde a 1. Entonces partimos de integral de 1 a 4 y el límite superior, el menor, corresponde a 4. Entonces partimos de esa integral y busquemos ahora un límite inferior que parta de 4. Sería entonces esa integral más la integral de 4 a 5 de f de x por dx es igual a la integral de 1 a 5 de f de x por dx, aplicando la propiedad número 5. Integral de 1 a 4 de f de x por dx, que es la pregunta, más la integral de 4 a 5 de f de x por dx, que corresponde a 3.6, es igual a la integral de 1 a 5 de f de x por dx, que corresponde a 12. Entonces, despejando la integral de esta ecuación, integral de 1 a 4 de f de x por dx es igual a 12 menos 3.6 igual a 8.4. Ejercicio 48 de la octava edición. Si la integral de 2 a 8 de f de x por dx es igual a 7.3 y la integral de 2 a 4 de f de x por dx es igual a 5.9, encuentra la integral de 4 a 8 de f de x por dx. Aquí miramos el límite inferior de las tres integrales, que corresponde a 2. Y aplicando la propiedad 5 vamos a ordenar estas tres integrales. Partimos de la menor de las integrales y también del límite superior. Miremos el menor de los tres límites, que corresponde a 4. Entonces partimos de esta integral. Integral de 2 a 4 de f de x por dx más, ahora miremos el límite inferior que corresponde a 4, que sería esta integral, más la integral de 4 a 8 de f de x por dx es igual a la integral de 2 a 8 de f de x por dx, aplicando la propiedad número 5. Integral de 2 a 4 de f de x por dx corresponde a 5.9, más la integral de 4 a 8 de f de x de x, que es la pregunta, es igual a la integral de 2 a 8 de f de x de x, que corresponde a 7.3. Despejando la integral de esta ecuación, decimos que la integral de 4 a 8 de f de x por dx es igual a 7.3 menos 5.9 igual a 1.4. Ejercicio 49 de la séptima y octava edición. Si la integral de 0 a 9 de f de x por dx es igual a 37 y la integral de 0 a 9 de g de x por dx es igual a 16, encuentre la integral de 0 a 9 de 2f de x más 3g de x, todo por dx. Aquí aplicamos la propiedad número 2. Eso es igual a la integral de 0 a 9 de 2f de x por dx más la integral de 0 a 9 de 3g de x por dx. Aplicamos la propiedad número 2. Una constante por una función de una integral, se deja la constante por fuera y obtenemos 2 integral de 0 a 9 de f de x por dx. Aquí se aplicó la propiedad 3 más la integral, la constante es 3, sale la integral, 3 que multiplica a la integral de 0 a 9 de g de x por dx. Aplicamos aquí nuevamente la propiedad 3.
La integral de 0 a 9 de f(x) por dx corresponde a 37. Entonces, reemplazando, tenemos igual a 2 por 37 más 3. La integral de 0 a 9 de gx por dx corresponde a 16. 3 por 16, eso es igual a 122. Ejercicio 50 de la séptima y octava edición. Encuentre la integral de 0 a 5 de f(x) por dx para f(x) igual a 3, para x menor que 3, x para x mayor o igual que 3. Esta es una función por segmentos o por trazos. Se grafica esta función en el problema cartesiano y obtenemos la siguiente gráfica. Fx es igual a 3 para x menor que 3, una línea horizontal que corta al eje x en 3, y para x mayor o igual que 3, una línea dependiente 1 que corta al eje y en 0, pero se grafica únicamente de 3 hacia el infinito. La integral de 0 a 5 de fx por dx es igual, aquí aplicando propiedades, vamos a aplicar la propiedad número 5. Esto es igual a la integral de 0 a 3 de fx por dx más la integral de 3 a 5 de fx por dx. Se aplicó aquí la propiedad número 5. La integral de 0 a 5 de fx por dx es igual a la integral de 0 a 3 de fx por dx, que corresponde a 3, más la integral de 5 a 3, que corresponde a la expresión x, cuando x es mayor o igual que 3. La integral de 0 a 3 de 3 por dx corresponde a la propiedad número 1. La constante multiplica al límite superior menos el límite inferior. Propiedad número 1. Más, recordemos que esta integral x por dx se mostró en el ejercicio 27, que equivale a b cuadrado menos a cuadrado sobre 2. Entonces, aplicando esta propiedad para esta integral, eso es igual a 5 al cuadrado, que corresponde a b, menos 3 al cuadrado, a corresponde a 3, y todo sobre 2. Esto es igual a 17. Vemos el ejercicio de otra forma, usando áreas. La integral de 0 a 5 de fx por dx es igual a la integral de 0 a 3 de fx por dx más la integral de 3 a 5 de fx por dx. La integral de 0 a 3 de fx por dx corresponde al área del rectángulo que está en color azul, más la integral de 3 a 5 de fx por dx corresponde al área de un trapecio, figura en color rojo. El área del rectángulo es igual, la base es 3, altura es 3, 3 por 3, más el área de un trapecio, que es un medio de la base menor, que corresponde a 3, más la base mayor, que corresponde a 5, multiplicado por la altura, que es la separación entre las dos bases, que corresponde a 2. Y esto es igual a 17. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.